más adelante. De eso vamos a hablar el día de hoy con Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos. Señor Parra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Uy, creo que no lo escuchamos al ingeniero Parra. ¿Cómo está? ¿Me escuchas ahí? Ahora sí lo escucho perfectamente, ingeniero Parra. ¿Qué tal? ¿Y cómo está? Para hablar de cómo ha evolucionado la cifra de contagios en enero, qué es lo que tenemos al día de hoy y qué es lo que puede pasar en las siguientes semanas. ¿En qué momento estamos de la evolución de la enfermedad? Bueno, estamos todavía en un momento peor al pico de la primera ola. Si bien el Consejo de Ministros, el mismo Ministro de Salud hablan de desaceleraciones o ligeras disminuciones, todavía estamos en valores muy altos en ocupación de camas UCI, muy altos en positividad, muy altos en muertes. Entonces, lamentablemente, pues seguimos mal, peor que el pico de la primera ola. Yo revisaba la nota del día de hoy del diario El Comercio, que hablaba de que la tasa de contagios, la cantidad de personas que se contagian con esta enfermedad ha disminuido según la última información, ha comenzado a bajar la velocidad. ¿Eso es lo que nos están diciendo los datos en este momento? Sí, hay una desaceleración efectivamente. Son dos tipos de pruebas que hay que analizar, las pruebas moleculares y las pruebas de antígeno. Las pruebas moleculares, la positividad se está manteniendo entre 18 y 19%, que sigue siendo alto. Exacto. Y las pruebas de antígeno, que se están usando desde quincena de enero, sí han bajado durante el mes de febrero. Bajaron de un 16% que teníamos al inicio de febrero a casi un 10% al día de hoy. Ya, ¿y por qué? En ese tipo de pruebas, sí. Solo para entenderlo, ¿por qué esa diferencia entre los resultados que arrojan las pruebas moleculares con las pruebas de antígeno? Porque estamos viendo casi una diferencia de 10 puntos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, para entrar en detalles, un epidemiólogo, lo cierto es que se están haciendo muchas más pruebas de antígeno que pruebas moleculares. Casi el 60% de pruebas que se realizan al día son pruebas de antígeno. Esto podría tener cierto impacto también en la positividad en base a las muestras que se realizan diariamente. Es decir, sí vemos una reducción en el caso de los contagios en la última semana. ¿Ha respondido esta disminución de las personas contagiadas a la cuarentena focalizada en 32 provincias? ¿Podemos, digamos, constatar que esta disminución se da en las provincias que han mantenido medidas de restricción? Sí. Dentro de la ventana de la cuarentena durante el mes de febrero, estas 32 provincias o la mayoría sí ha mostrado una reducción, principalmente en fallecidos. En pruebas es difícil saberlo porque no manejamos la misma cantidad de pruebas ni tipo de pruebas por provincias. Y ahora en las 24 restantes, puntualmente Junín, las provincias de Junín, las provincias de Huancavelica son las que más preocupan junto con Lima, ¿no? Como bien saben, sigue muy alto. Sí, claro, y ese es el tema, ¿no? Cuando vemos el dato global, quizá vemos una disminución, pero yo le quería preguntar específicamente qué pasa en Lima Metropolitana y el Callao, donde lo que hemos visto en febrero es verdad, hemos visto una cuarentena focalizada, pero bastante laxa, ¿no? Porque en las calles, bueno, la gente ha seguido haciendo su vida en la medida de lo posible. ¿Qué pasa en el caso de los contagios o qué pasó en el caso de los contagios en Lima Metropolitana y el Callao? Sí, definitivamente Lima es un caso completamente atípico a lo que se está viendo en otras provincias, incluso diferente a lo que se está viendo en Callao. Ajá. En Callao la curva de fallecidos sí está disminuyendo y tiene una pendiente al descenso muy marcada. Lima en este caso hay días que está subiendo en fallecidos, hay otros días que está bajando en fallecidos. La positividad por momentos está subiendo casi hasta 20%, que es sobre el promedio nacional. Wow. Entonces, definitivamente la estrategia que están planteando en Lima no está teniendo el mismo efecto que se ha visto en otras regiones o provincias puntualmente. Bueno, y eso cuando hablamos de los contagiados. ¿Qué pasa ya cuando hablamos de los fallecidos, ¿no? Las personas que están perdiendo la vida por esta enfermedad, porque si no me estoy equivocando y usted lo dirá con mayor precisión, la semana que ha pasado, la última semana de febrero, según la data que publicaba el Ministerio de Salud en la sala situacional COVID-19, veíamos que en ciertos días se pasaba el promedio, se pasaban los 200 muertos por día, que ya es una cifra alta si lo comparamos con los datos que hemos visto pues en la primera ola de la pandemia. Sí, correcto. Son números altos. Si bien en la primera ola hemos tenido números superiores, 200 sigue siendo un número altísimo. Hemos estado superando 200, 220 un día, hoy día fueron 295. En promedio nos estamos manteniendo en 200 muertes diarias confirmadas. Wow. Y con una leve tendencia a aumentar por momentos. Esto
separando de las muertes por toda causa que sí vienen reduciéndose desde hace más de una semana, todavía es un escenario incierto, ¿no? Porque como tú bien dices, la cantidad de fallecidos confirmados se está manteniendo y esto va de la mano con la ocupación UCI que sigue al 100%. Es decir, cuando contrastamos, para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Lo que estábamos comentando en este momento son los muertos confirmados por COVID-19, pero, y ya lo sabemos, están también las cifras que reporta el Sistema Nacional de Defunciones. Ahí la cifra es mayor, pero no necesariamente todos están confirmados por COVID. Correcto, sí. Ambas cifras las reporta el MINSA. ¿Ya? Lo que quiero explicar es que lo que vemos en la infografía, en las noticias, son las muertes confirmadas por algún tipo de prueba, mientras que SINADEF nos muestra las muertes por toda causa, dentro de las cuales están las confirmadas por COVID, sospechosas por COVID y probables por COVID, ¿no? Y estas dos últimas categorías son casos que lamentablemente no hubo una prueba que certifique la muerte por COVID. Claro, claro, pero ahí lo que se hace es ver el exceso. En esas cifras, Correcto. ¿Cómo estamos en esas cifras? ¿Cómo ha evolucionado esas cifras? Podemos decir, mira, sí, menos gente se está muriendo producto de esta enfermedad en las últimas semanas. ¿Podemos ya decir eso o no? ¿O la curva sigue creciendo y creciendo? Todavía no vemos el pico. ¿Cómo está eso? La curva está en descenso a nivel nacional desde el 17 de febrero. Ya son 9 días que está en descenso. Estamos a punto de igualar el pico de la primera ola en este descenso. Seguimos alto para que tengan una referencia. Se está dando por igual en todo el país prácticamente, a excepción de Lima, puntualmente Junín y Huancavelica, como te mencionaba. Ajá. Pero ya es más de una semana en descenso. Si vamos a lo específico, está descendiendo en personas mayores a 60 años. Es esta población de adultos mayores que están disminuyendo en muertes, están disminuyendo las muertes en domicilios, ¿no? Que por ahí está el exceso de funciones. Las muertes en domicilios también se están reduciendo junto con la curva nacional. Si quitamos a Lima de la ecuación, la curva no está descendiendo desde el 17 de febrero, está descendiendo desde el 12 de febrero. Ajá. Y con una verticalidad aún mayor. Entonces, lamentablemente, Lima es el problema y sigue siendo el problema al día de hoy. Ahora, yo sé, ingeniero Parra, que usted no es epidemiólogo, pero debe tener un análisis al respecto viendo estos datos, ¿no? ¿Era el mejor momento para levantar la cuarentena focalizada hoy, lunes 1 de marzo? Bueno, yo desde los datos, como dices, si me baso en muertes, ocupación UCI, positividad, pues estamos peor que en el momento de la primera ola, y si tú me preguntas pues si es un buen momento para hacerlo, yo te diría que no, basado únicamente en esos datos. Bueno, sí, esa es la situación, lamentablemente, y entendemos que los criterios que se han tomado para tomar esta decisión del levantamiento de la cuarentena, pues obedecen, entendemos, más a factores económicos. Pero ¿cómo estamos, por ejemplo, ya en la respuesta sanitaria, que es lo importante? Porque mucha gente se sigue contagiando. Muchos otros peruanos siguen falleciendo producto de esta enfermedad. Y vamos a levantar la cuarentena porque hay una necesidad también detrás económica que es entendible, pero ¿cuál es la capacidad sanitaria que tenemos en este momento? ¿Qué se puede medir? ¿Qué nos dicen los datos en ese aspecto, ingeniero Parra? Todavía en camas UCI, que es lo que más importa el día de hoy, estamos a un 96% de ocupación UCI. Estamos igual desde hace varias semanas, son 100 a 120 camas libres que tenemos diariamente, que sabemos que esto es en papel porque hay una cola larga de espera. En camas de hospitalizaciones, ¿no? Que es la atención de primera línea, sí hay un margen mayor, son unas 7.000 camas disponibles que tenemos, y sí hemos notado también una desaceleración en camas de hospitalización. Desaceleración porque, si bien la ocupación de camas de hospital sigue aumentando, no en la misma razón que en las últimas semanas. Entonces sí también este indicador desacelerándose está a la par con la desaceleración de muertes y la positividad por pruebas de antígeno al menos. Ahora, ¿sería necesario desde su punto de vista, porque me parece que no tenemos esa data muy claro, de demanda de oxígeno en este momento, según regiones, según hospitales, donde hay desabastecimiento, para poder también en función de esa data tomar acciones, ¿no? Porque lo que hemos tenido, y no sé si tenemos en este momento, es una crisis de oxígeno tremenda que obliga a miles, si no millones de personas a hacer largas colas para conseguir ese insumo tan esencial para que las personas no se mueran. Sí, correcto. En este momento el problema principal, aparte de las camas, es el oxígeno. Ya lo comentaba ayer el presidente Sagasti, todavía a pesar de la importación de oxígeno de Chile, el apoyo de las empresas privadas, tenemos un desabastecimiento de 100 a
a 120 toneladas de oxígeno que nos faltan para llenar esta brecha. Entonces, lamentablemente esto es así. Yo estoy esperando que actualicen un poco la base de datos de oxígeno para poder hacer un análisis también enfocado en provincia, ¿no? Que esperaría que aumente la capacidad en base a este ingreso de oxígeno que han comentado. Pero no hay, digamos, una data abierta, actualizada, que nos permita tener un panorama bastante claro de cuál es la situación del oxígeno en nuestro país, porque en función a eso podemos tomar decisiones. A ver, le falta Huánuco, le falta Huancavelica, esto se ha vuelto un problema en Cajamarca. Esa data no existe. Sí, sí existe, lo está compartiendo la Superintendencia Nacional de Salud. Como te comentaba, esta data existe. Lo que estoy esperando justamente es que actualicen la información con el nuevo ingreso diario de oxígeno que vamos a tener para ver realmente dónde están las brechas de oxígeno focalizadas por provincias. Perfecto, pero es clarísimo que todavía hay un déficit tremendo, ¿no? Hay un déficit, lo decía hace algunas semanas la exministra de Salud, Pilar Macetti, 100 toneladas por día, 110 toneladas por día, y que me explicaban que traducido en balones era como hablar de 8.000 balones diarios. 8.000 balones diarios de oxígeno que nos faltan. Otro dato que es clave, me parece, para entender la gravedad de la situación, son las listas de espera. Y algunos hospitales reportaban ya listas de espera de 30 personas para acceder a camas UCI en quizá el momento más crítico, que fue en enero, principios de febrero. ¿Esto habrá disminuido? ¿Existe esa información? No, lamentablemente no. La Defensoría del Pueblo pidió esta información abiertamente. No la tenemos. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de cama UCI, simplemente vemos que llegamos a un techo, pero no sabemos cuántas personas hay atrás de esto. Esta lista nos permitiría, como bien dices, saber la magnitud de la demanda que hay focalizada por provincias o regiones. Lo tenemos que medir solamente por hospitalizaciones, que todavía hay margen, ¿no? Pero en camas UCI no tenemos esa lista de espera. Ahora, ingeniero Parra, cuando entramos ya, digamos, a un desagregado, ¿no? Algo más detallado en Lima Metropolitana y el Callao, donde evidentemente se concentra el problema, porque también se concentra la tercera parte de la población del país. ¿Qué distritos, diría usted, ya en la capital, están todavía en rojo? Si bien la mayoría está estabilizándose o en descenso por momentos, como decía al inicio, en valores altos siguen Santa Anita, Los Olivos, San Juan del Lurigancho, Ate, Lince, Polo Libre, Surco, ¿no? Entonces, estos distritos en general siguen en valores o igual o similares a los de la primera ola en cuanto a muertes, ¿no? Que es el mejor indicador. Por momentos muestran un ligero descenso, pero todavía siguen en valores muy altos. Entonces, en general, la mayoría de distritos, aparte de estos, siguen en valores altos. No hay un distrito que yo te pueda mencionar que esté ya en valores prepandemia o en valores estables, que fueron los meses de octubre y noviembre, ¿no? Perfecto. Ingeniero Parra, denos unos segundos, vamos a hacer un corte, pero venimos con un par de preguntas adicionales sobre la evolución de esta enfermedad. Bueno, seguimos en las 5 de las 7. Estamos conversando con el ingeniero electrónico y analista de datos Rodrigo Parra. Todavía queda un par de preguntas pendientes para entender cómo está evolucionando la enfermedad de la COVID-19. Se ha levantado la cuarentena focalizada a partir de hoy, 1 de marzo, lunes 1 de marzo, pero hay que entender que los datos no son para nada positivos, señores. La situación todavía está sumamente complicada. Pero yo le quería preguntar, ingeniero Parra, sobre las regiones donde la situación está, no sé si controlada, pero al menos mejor que en otras regiones. ¿Quiénes, podríamos decir, están haciendo mejor su tarea para contener esta enfermedad? Podría decirte dos en este momento que se me vienen a la mente, son San Martín y Arequipa. Estas regiones mostraron un ligero incremento y luego bajó, no fue ni siquiera el 50% de lo que pasaron en la primera ola. Y eso que en su momento, sobre todo Arequipa, tuvo un nivel de contagios y de letalidad tremenda producto de la enfermedad. Es decir, las medidas que se tomaron en Arequipa han empezado a dar resultados. Bueno, sí, Arequipa fue una de las regiones, como bien mencionas, estuvieron dentro de las 32 inicialmente, y ya en las 24 restantes fueron sacadas de este grupo y propiamente pues sí hubo un descenso significativo en las muertes en la provincia, en la región de Arequipa y puntualmente en la provincia de Arequipa, ¿no? Que es donde más población hay. Entonces sí podríamos asociar un efecto de la cuarentena porque estuvo dentro de la ventana de tiempo.
Perfecto, ingeniero Parra. Una última pregunta muy cortita antes de despedirnos, porque vi que estaba posteando en su cuenta de Twitter algunas comparaciones o los datos de otros países. ¿Cómo le va al Perú frente a países vecinos como Colombia, como Chile? Bueno, Perú todavía, comparado con otros países de la región, tuvo este pico que comenzó en diciembre, como muchos otros, debido a la variante, debido a reuniones propios de las fechas, ¿no? Lamentablemente Perú es uno de los últimos que no está bajando en la curva de fallecidos, que se está manteniendo estable todavía en 200. Todos los demás países, al menos de la región que yo puedo hacer seguimiento, sí han logrado descender en esta curva, ¿no? Lamentablemente sí es preocupante esto. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros esta noche en las 5 de las 7. Ese es el panorama que tenemos hasta el momento. El ingeniero electrónico y analista de datos Rodrigo Parra. Muchas gracias nuevamente. Bueno, vamos a...